Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. En el programa de hoy vamos a tener como invitado especial al representante John Jairo Berrío, del departamento de Antioquia, del Centro Democrático, exalcalde de su municipio, igualmente es su primer periodo en el Congreso de la República. Él nos va a hablar de unos temas muy importantes de la Comisión Tercera, a la cual pertenece, unos proyectos que él ha presentado en materia de pensiones, lo que tiene que ver con la UGPP, e igualmente nos va a hablar de un proyecto de ley que terminó hundiéndose en el Congreso de la República, que buscaba eliminar las cuotas de manejo en las tarjetas débito y tarjetas crédito. Esperamos que disfruten la emisión de este programa. Igualmente tendremos las secciones habituales y yo los dejo para que arranquemos nuestra entrevista del día de hoy. John Jairo Berrío, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, de nuestro partido, el Centro Democrático. Es el invitado el día de hoy en los podcasts con Ricardo Ferro. Un gusto tenerlo acá, representante y compañero de bancada. Ricardo, muchas gracias por la invitación, muy amable. Un saludo cordial. Bueno, representante, cuéntenos un poco de usted. Usted tiene una carrera política muy larga. Usted ha sido representante, ha sido alcalde en 2 oportunidades en un municipio que se llama Don Matías. Para los que no conocen, es un municipio de Antioquia que se llama Don Matías, pero que por cuenta de un muy buen alcalde que tuvo, están considerando la posibilidad de cambiarlo a ser Don John Jairo o Don Berrío, ¿cómo le ponemos? Ese puede ser un decreto que saquemos en estos días con la ayuda suya. Sí, yo comencé desde hace muchos años, muy joven. Tenía 18 años cuando fui concejal por primera vez en mi municipio, Don Matías, Antioquia. Posteriormente volví al consejo. Ya fui presidente del consejo, fui alcalde en 2 ocasiones, periodo 2001-2003 y periodo 2008-2011. Bueno, estuve trabajando también en el área metropolitana del Valle de Aburrá, estuve también como funcionario de la Gobernación de Antioquia, siendo el director de talento humano docente, y después estuvimos como candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, donde sacamos una importante votación que hoy nos tiene en el Congreso de la República, acompañándola a usted en todos estos proyectos que el Centro Democrático quiere sacar adelante. Ahora hablemos del John Jairo Berrío, representante a la Cámara. Usted arrancó acá, ha presentado 2 proyectos de ley, ha estado en la Comisión Tercera, le ha tocado ni más ni menos que plan de desarrollo, presupuesto, toda esa ley, la ley de financiamiento, todo ese problema que tuvimos precisamente para equilibrar el presupuesto y darle gusto a todo un país que tiene las expectativas centradas en un plan de desarrollo para este cuatrienio. ¿Qué puede usted rescatar de todo lo que ha hecho este año en esa Comisión Tercera, John Jairo? Yo creo que lo más difícil es poder encontrar ese equilibrio entre tanta necesidad que tiene el país y unos escasos recursos. Uno puede escuchar cómo se ha vuelto de moda frente a ciertos congresistas, ciertos representantes a la Cámara, estar pidiendo y solicitando recursos de inversión para áreas sociales que efectivamente lo necesitan, para la salud, para la educación, para las vías, etcétera. Pero lo difícil es tener la responsabilidad también de decir, bueno, ¿y de dónde van a salir esos recursos? Porque pedir es lo más fácil que hay. Oiga, usted se metió en 2 temas bien complejos, 2 proyectos de ley bien complejos. Ajá. Se metió ni más ni menos que con el tema pensional y se metió asimismo con el tema de la UGPP. Cuéntenos un poco esa experiencia primera en lo que tiene que ver con su proyecto de ley, con el tema pensional, que entiendo que finalmente le tocó retirarlo. Correcto. Después de haberlo presentado. Muy importante tocar ese tema, y es que se presentó un proyecto para modificar el régimen pensional en el país. Este proyecto tiene 3 pilares fundamentales que tienen una bondad muy grande para el sistema y sobre todo para las personas más pobres de nuestro territorio nacional. Ahora bien, también había un artículo que hablaba sobre terminar el régimen de prima media en el año 2030. Ese hecho generó mucho escozor en el país y se tergiversó hasta tal punto que ya se estaba diciendo era que la propuesta era acabar con colpensiones. Lo primero es falso, no se propuso acabar con colpensiones. Una cosa es hablar de la institución y otra del régimen. Una es la institución que es Colpensiones, que seguirá y que tendrá que seguir, y la otra es el régimen de prima media, que en algún momento dado, Ricardo, en este país, yo no sé cuándo, pero habrá que dar un debate serio y responsable sobre ese tema. Pero lo decidí retirar para retirar ese artículo y no se nos tergiverse las 3 bondades que tiene ese proyecto de ley que lo voy a presentar. Primera bondad,
es el tema de la pensión financiada. Pensión financiada, ¿qué quiere decir? Aquellas personas que no logran cotizar 1.300 semanas, pero sí llevan más de 900 semanas, hoy la ley les pone dos caminos. Uno, o la plata la lleva a BEPS, Beneficios Periódicos Sociales, donde le darán 200, 300 mil pesos mensuales, de acuerdo a lo que tenga ahorrado, o le dan la platica, se la devuelven. Y si la tienen en el régimen de prima media, no le devuelven el 100%, sino el 10% de sus ahorros, que equivale entre 12 y 14 millones de pesos. Segundo, vale 700.000 millones de pesos coger a los informales que nunca están en el sistema de seguridad social en el país y decirles a ellos, venga, que le vamos a poner la mitad de la cotización de la seguridad social como incentivo y ponga usted la otra mitad. Eso vale 700.000 y los otros 700.000 millones de pesos es para cubrir el pasivo de pensiones de los hospitales. Nos vale 2.8 billones de pesos. Esos son los excedentes que está dejando el FOMPED en este año. 2.8 billones de pesos. No tirarlo, no girarlo para otro lado, sino dejarlo en el régimen pensional para que logremos pensionar a 1.450.000 personas en 10 años, lo mismo que ha hecho el sistema en los últimos 50 años. O sea, con ese excedente, ¿nos daría para financiar 10 años? El FOMPED surgió, el fondo pensional de las entidades territoriales surgió hace 20 años. Sí. Y surgió en 1999 para aliviar el pasivo pensional de las entidades territoriales, municipios y departamentos. Hoy ya faltan menos de 100 municipios para que terminen de cubrir el régimen pensional, para que terminen de acabar la brecha pensional. Todos los otros ya están al día. Sí. Entonces, como ese fondo se sigue fondeando, si le siguen entrando recursos, esos recursos que están llegando allí ya no todos están saliendo, porque ya la brecha pensional se ha ido disminuyendo ostensiblemente en estos últimos 20 años, ese fondo va a tener un promedio de 2.8 billones de pesos anuales crecientes. Esa es la pregunta. Crecientes año a año. Pero cada año está proyectado que se reciba más o menos 2.8 billones crecientes al IPC. Que sería el equivalente a lo que costaría anualmente esos tres pilares fundamentales. Y en 10 años... si hiciéramos un corte dentro de 10 años, no acabar el FOMPED dentro de 10 años, pero si en 10 años hiciéramos un corte, tendríamos 1.450.000 más pensionados en este país, igual a lo que el sistema ha hecho en 50 años, que tiene 1.450.000 pensionados en este momento. Bueno, entonces, recapitulemos un poco, representante. Estamos hablando de 3 grupos poblacionales. El primer grupo tiene que ver con los informales. Sí. El segundo grupo... con aquellos que no lograron completar 1.300 semanas, pero tienen más de 900. Más de 900 semanas, pues no llegan a 1.300. ¿Y el tercer grupo poblacional? Los hospitales que tienen déficit pensional en este momento y son 588. Ahí ya no estamos hablando de un grupo poblacional, sino de unas entidades. De los hospitales públicos. De los hospitales públicos. De primero, públicos. Segundo, tercer Casi todos nivel, de primer nivel. Casi todos de primer nivel. Y eso cuesta 2.8 billones de pesos al año aproximadamente. Y la idea suya es volver a presentar el proyecto de ley suprimiendo la parte que hubo toda esa discusión y dejar solamente este tema en suprimiendo el artículo que habla sobre retirar el régimen de prima media, acabar con el régimen de prima media en el año 2030 para evitar esas suspicacias que ya se estaban dando, y vuelvo y digo, ese debate hay que darlo algún día, porque es que mire, Ricardo, hoy para sostener un pensionado en el régimen de prima media se necesitan 8 personas cotizando en el sistema. Y se calcula que en el año 2050, de acuerdo al envejecimiento de la población colombiana, por cada persona pensionada habrá nada más 2 personas laborando. El sistema va a colapsar en algún momento. Totalmente. En algún momento va a colapsar y en algún momento habrá que dar un debate serio, responsable al respecto. Y el segundo proyecto de ley con respecto a la UGPP, que ese es muy importante, hombre, porque es que usted ahorita, extra micrófonos, me estaba comentando un cálculo que hacemos todos los que hemos sido independientes en algún momento en la vida. Y es que a uno de una vez le presumen que ese 40% sobre el cual debe cotizar, ya ese 40% le quedó después de que se gastó el 60% adicional. Entonces, ¿cómo es ese proyecto de ley, representante? Es que la UGPP hoy, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, tiene unas multas excesivas, unos cobros, y que yo creo que es la palabra muy dura en cámara, pero hay que decirle, descarados los cobros, descarados. Y lo voy a explicar de una manera breve, concreta, pero que se me entienda. Está arruinando a los empresarios. Está arruinando. Sí. Y le voy a decir que con un esfuerzo muy grande los independientes están tratando de hacer empresa en este país. Con casi un 70% de carga tributaria en la mayoría de los casos. Y póngale más. Tengo casos concretos, campesinos, en mi pueblo, por ejemplo, que ordeñan y sacan 200 litros de leche.
y les están cobrando 280 millones de pesos de multa. Si vende la finca, si vende el pedacito de tierra, queda debiéndole plata a la UGPP. Los están quebrando. Así es. La UGPP el que le llega, ¿pero por qué? Le voy a decir café, porque tiene en el algodón, en todas en el partes. arroz, todo el sector agropecuario, que ese es otro tema adicional que yo quería hablar con usted. Claro. El tema particular del sector agropecuario. Miremos ese tema. Don Jairo. Es que tiene una forma perversa de cobrar la UGPP. Una, si usted no presenta completa la información a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, entonces la UGPP le impone una multa. Y esa multa sube cada mes. Sube cada mes y empieza en 1.500 VT, que equivale a alrededor de 52 millones de pesos. Y sube cada 30 días, sí. Cada mes le sube hasta un tope de 12 meses, exponencialmente. Cuando se cumplan los 12 meses, usted debe 500 millones de pesos en multa. Entonces, cuando usted le llegan y le dicen, le debe usted esta plática a los GPP, usted ya empieza a pensar en la multa que le va a ir creciendo de forma exponencial mes a mes, mes a mes. Duro el carácter exponencial de la multa, pero más duro es, Ricardo, cuando la persona dice, un momentico, sí, yo le voy a responder porque es que yo tuve unos costos, unos emolumentos, unos gastos para poder prestar ese servicio. No es como usted está diciendo que yo voy a cotizar sobre el 40%, no, venga, la utilidad mía es mucho menos, le va a presentar mis costos, le va a presentar mis facturas de mis gastos. Entonces usted se los presenta a los GPP y los GPP se puede demorar 6, 7, 8 meses sin contestarle nada. En cualquier parte, en cualquier orden jurídico se suspenden los términos, la UGPP no suspende los términos, la UGPP le sigue contando los meses y recuerde lo que yo decía, se sube exponencialmente claro. esa deuda que le está cobrando la UGPP y cuando usted menos piense, le pasa el año, ya le debe 500 millones de pesos. Ese es un factor de cobro de la UGPP. El otro factor de cobro es que le dice a usted, esa es una multa, la multa, la sanción es del 30% de la deuda. A usted lo va a cobrar. Si usted me debe 1 millón de pesos, entonces me debe pagar 1.300.000, sin contar la sanción anteriormente dicha. 1.300.000, el 30%. No, le dice la persona, el independiente, yo UGPP le voy a contestar a usted que no le doy toda esa plata. Entonces, ¿qué hace la UGPP? Le dice, sí, pero si usted realmente es responsable, como lo creo que es, entonces le sube el doble. Ya no va a ser el 30% de multa, sino el 60%. Hágame el favor. Y tercer cobro que le hace es el interés por mora, que es a la tasa de usura y crece diario. Tiene 3 formas de cobrar y no es una de las 3, son las 3 de una forma a la vez y quiebran a la persona completamente. Representante, su proyecto de ley puntualmente, ¿qué busca? 3 cosas también. 1, aclarar muy bien cómo se cotiza la seguridad social. Sí, o sea... Mes vencido. 2, se cotiza sobre el 40% de la utilidad. No del ingreso bruto, sino de la utilidad. Bruto, sino de la utilidad. Y la utilidad es el ingreso menos los egresos, eso más la utilidad. Entonces es aclarar de una forma tácita. Todos los contratistas que hay... Aclara también quiénes son exentos de pagar la seguridad social, son aquellos que tienen menos de salario mínimo, son los inactivos. Los inactivos, imagínense, una persona queda inactiva en el régimen de seguridad social en el país porque se quedó sin empleo, porque era un contratista de prestación de servicios, a los 3 meses lo inactiva el sistema. Pero la OGPP se da cuenta que usted tiene una deuda de 12 meses y ahí le dicen, usted me debe 12 meses. Y usted le dice, no, OGPP, yo no le debo sino entonces 3 meses, pues, no me cobre los otros 9 meses porque los otros 9 meses yo estaba inactivo. ¿Qué quiere decir inactivo? Que ni siquiera le estaban prestando el servicio en salud. Usted no estaba cotizando pensiones, tampoco tiene pensiones, no tiene ARL, no tiene nada y la OGPP le cobra por todo, así está inactivo. Entonces, aclaramos bien eso. Lo primero es aclarar. Es lo primero. El primer punto. Lo segundo es disminuir las sanciones. Sí. Las sanciones de que no crezcan de la manera exponencial como yo le dije, sino que crezcan desde un límite inferior más bajo hasta un límite superior menos alto, que no se suban a 500 millones de pesos, sino que suban máximo a 50 millones de pesos, que sigue siendo costoso y oneroso, sigue siendo oneroso. Y lo tercero, un espacio para que la gente se ponga al día, aquellos deudores, con una exoneración del 80% en su deuda. Muy bien, pero entonces ahí queda pendiente todavía que podamos revisar el capítulo
que tiene que ver con el sector agropecuario. Con los empresarios del sector agropecuario, los empresarios del sector transporte, todos ellos deben cotizar a su seguridad social y a la seguridad social de sus trabajadores. Este proyecto de ley trata sobre cómo aporta él a su seguridad social. Lo invito para que revisemos y presentemos un proyecto de ley de cómo aclararle a los EPP cómo cotiza él también a sus trabajadores. Ese es el punto. Correcto. Ese es el segundo punto que queda pendiente. Es el segundo punto que lo hacemos. Y que ojalá que podamos trabajar un proyecto de ley representante conjuntamente para que podamos sacarlo adelante. De acuerdo. Usted fue ponente de un proyecto de ley que buscaba eliminar las cuotas de manejo en las tarjetas de crédito, las tarjetas débito, todas estas tarjetas del sistema financiero. Ese proyecto de ley finalmente se hundió. ¿Qué fue lo que pasó con ese proyecto de ley? Se hundió lamentablemente, pero la idea es volverlo a presentar. Yo he venido hablando con el presidente de Asobancaria, queremos presentar un proyecto de ley que beneficie a todos, que beneficie la banca con la bancarización, donde haya más gente en la banca bancarizada, pues obviamente son más clientes para los bancos, pero también que nos beneficie a nosotros los usuarios de no tener que pagar tanto y que beneficie al Estado porque va a tener mayor control del efectivo, que beneficie las tres partes incluidas en este tema. ¿Qué buscábamos nosotros con este proyecto de ley que lamentablemente se hundió? Que no se cobrara por el uso de la tarjeta de débito y crédito, que no se cobrara por los retiros, por los avances en efectivo y que no se cobrara por la consulta de saldo. Mire un ejemplo concreto, tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito usted le cobran una cuota de manejo. Segundo, usted va y hace un avance en efectivo y le cobran por haber hecho el avance en ese momento. Y tercero, a usted le cobran por los intereses, porque es una plata prestada. Entonces, si usted conjuga esos tres gastos en uno solo y dice que son los intereses, ¿a dónde se van? Se le van por encima de la tasa de usura inclusive. Cuando inclusive los mismos bancos lo que hacen es ir a incentivar la colocación de recursos, lo que están haciendo es colocar menos recursos a través de las tarjetas de crédito con tanto costo. Lo que estamos diciendo a los bancos es, venga, sean más sociables en su negocio. Es que los bancos nada más en el mes de enero tuvieron una utilidad superior a 10 billones de pesos. No estamos diciendo trabajen a pérdida, estamos diciendo trabajen pero ayuden a que el país se bancarice para que haya mayor profundización. Usted hace parte de la comisión de seguimiento a todos los organismos del sistema electoral. Eso es una responsabilidad muy grande. No le quiero preguntar por todo en general, sino por una situación que está ahorita generando zozobra en el país, que es el tema de las amenazas y homicidios de candidatos a los cargos de elección popular. ¿Qué se está haciendo puntualmente desde la comisión para poder garantizar tanto la integridad de los candidatos como también unas elecciones tranquilas dentro de las competencias que tiene el Congreso, ¿no? Porque uno entiende que hay unas competencias puntualmente que tiene el Congreso y mi pregunta, vuelvo y repito, es esa. ¿Qué están haciendo desde la Comisión de Seguimiento a los organismos del sistema electoral en este sentido? Y yo quisiera tocarte ese tema y uno muy importante también que tiene que ver con los comicios electorales como tal. Y de una manera breve en aras del tiempo. Lo primero y es que hay que tener claridad que la gran mayoría de las amenazas que se están dando y lamentablemente de los ataques y los homicidios que se están dando en el país es directamente relacionado con los cultivos de coca y donde está el accionar de los grupos criminales en el país. O sea, el mapa coincide. El mapa coincide en gran medida con los cultivos de coca. Es que la coca le está haciendo un gran daño no solamente a esta sociedad, a la democracia, a todo le está haciendo daño el gran cultivo de coca que se disparó exponencialmente en los últimos años. Entonces está directamente relacionado. Allí se le ha pedido pues obviamente, y desde el Congreso lo hemos hecho, al Estado, en este caso al Gobierno Nacional, a la Policía, al Ejército, que haya mayor presencia, porque es que ir a custodiar a cada uno de los candidatos va a ser imposible. Pero es que esa no es la solución. La solución es cómo es que vamos a acabar realmente con los grupos criminales en este país. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema netamente electoral, le hemos pedido al señor registrador que revise muy bien el tema de los registradores municipales. Yo personalmente le he solicitado a la Registraduría Nacional que les tenga a los registradores un periodo para estar en unos municipios específicos, no registradores de periodo, ojo, que no se entienda mal, sino que si se va a un municipio esté por 4 años y de ahí salga para otro municipio y los esté rotando como rotan a los comandantes de policía. Lo segundo también que le hemos dicho, yo personalmente lo he pedido, algo que puede sonar estúpido, pero que puede salvar muchas elecciones en este país, y es que haya un videobin instalado en el lugar donde se hace
el escrutinio municipal. Simplemente para que cuando se haga el escrutinio municipal, el día después de las elecciones, cuando el registrador cante la votación y el que está digitando se vea qué es lo que está digitando el otro. Ahí es donde se roban las votaciones, porque cuando el registrador dice por el CD 178 votos, el que registra 8 votos y se perdieron 170 votos. Se lo digo por conocimiento de causa que estaba sucediendo en mi municipio 8 años atrás. Bueno, representante, muy interesante esta charla, pero nos toca terminar. En una segunda oportunidad hablaremos de cómo avanza de nuevo su proyecto con el tema de las pensiones. Tenemos la tarea de la UGPP con todos nuestros campesinos y tendremos otras tareas en la medida en que vaya avanzando este periodo en el Congreso de la República. Muchas gracias, John Jairo, por habernos acompañado. Ricardo, muchas gracias. Podcasts. Muchas gracias a usted por la invitación a este importante programa. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un nuevo invitado en los podcasts con Ricardo Ferro. Estuvimos hablando con trabajadores del sector informal y les consultamos sobre la propuesta del representante Berrío. Esto nos dijeron acerca de la posibilidad de que a ellos les toque cotizar la mitad y que la otra mitad la financie el Estado. Me parece bueno, aunque ya uno ya no se pensiona porque pues ahorita las pensiones son de que uno ya tiene que tener 60 años y los hombres de los 65, pero igual uno no alcanza a obtener una pensión porque pues es mucho tiempo para no pensionarse. Porque últimamente todo el mundo conoce que ya las personas están pensionando ya cuando, digamos, ya no tienen posibilidades de costearse la pensión, entonces sería muy bueno. Claro, una persona que de joven empieza a cotizar, imagínese ya a los 20 años yo estoy trabajando desde los 12 años en la calle, entonces imagínese, no, ya estuviera yo disfrutando una pensión y trabajando por los lados, pero como no se puede, entonces sería muy bueno para los chicos que empiezan a trabajar, y que empiezan a estudiar y se pueden preparar, ¿no? Pues yo sí quisiera tener una pensión porque uno la edad que uno tiene ya, a dónde le dan a uno trabajo. Puede uno cotizar y seguir pues cuando sea la mitad de la pensión que le den. Porque uno tiene que pensar pues de un futuro y quedar uno y sin nada, sin una pensión ni con qué contar, ni para comprar una panela. Pues es menos tiempo, pues tengo que sacar menos capital, sí, porque actualmente sí estaría pagando como casi 230.000 pesos y yo cotizara como independiente. Sí, por eso sí es una buena opción. Radicamos proyecto de ley anticorrupción, el cual tiene como fin promover la transparencia de los servidores públicos y dejar la trazabilidad del ejercicio de sus funciones. Hoy estamos radicando un proyecto de ley anticorrupción que tiene dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, garantizar que todos los colombianos podamos conocer sobre las reuniones que lleven a cabo los funcionarios públicos con ocasión o en desarrollo de sus funciones. Y en segundo lugar, prohibir de una vez por todas que los funcionarios públicos puedan recibir regalos de los particulares. Es de anotar que la prohibición o la obligación de publicitar las reuniones de los funcionarios públicos cobija tanto las reuniones que se lleven a cabo en los despachos oficiales, así como reuniones que se lleven a cabo en oficinas de particulares, en clubes sociales, en restaurantes o en cualquier otro lugar. Aclaramos que la obligación de adelantar el registro será exclusivamente con ocasión a las funciones de los servidores públicos, exceptuando así otros escenarios. Obviamente, se excluyen las reuniones reuniones sociales, reuniones con la familia, familiares o con los amigos, ese tipo de reuniones no, pero siempre y cuando haya una reunión en la cual haya participado un funcionario público del nivel directivo o asesor, en donde se hayan tocado temas que tengan que ver con sus funciones, este funcionario público estará obligado a reportar esta reunión para que todos los colombianos podamos saber con quién se están reuniendo nuestros funcionarios públicos. Dicho registro tiene como finalidad preservar los principios de transparencia y publicidad que irradian la función administrativa y con ello evitar más casos de corrupción en el país. Infortunadamente, hay que decirlo, muchos de los casos de corrupción en nuestro país nacieron en precisamente esas reuniones, entre comillas, privadas, pero que en el fondo son reuniones donde se están tocando asuntos públicos.
Explicamos qué tipo de sanción tendrán los funcionarios que hagan caso omiso a los puntos estipulados en este proyecto. Cuando se falte a esta obligación, la de publicitar las reuniones públicas, o se falta la obligación de no aceptar regalos de los particulares, habrá una sanción hasta de una inhabilidad de 24 meses para los funcionarios que incurran en cualquiera de las dos causales, que serán sumadas a las demás obligaciones que tiene el Código Único Disciplinario de nuestro país. Por último, ratificamos que este registro debe llevarse mensualmente y que esta obligación está dirigida para funcionarios públicos de carácter directivo y asesor. En plenaria de Cámara aprobamos la conciliación del proyecto de ley número 112 de 2018, que busca prohibir el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en lugares públicos que cuenten con la presencia de menores de edad. Igualmente, en segundo debate aprobamos los proyectos de ley 209 de 2018, por el cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Antioquia a emitir la estampilla pro hospitales públicos, y el proyecto de ley 42 de 2019, que pretende facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes entre 18 y 28 años de edad. En Comisión Quinta realizamos debate de control político al director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y le planteamos nuestra preocupación respecto a la problemática del distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima, debido a las demoras en el proceso de construcción y la afectación a 7.000 familias tolimenses. Le solicitamos una pronta solución en la gestión y desarrollo total de esta obra. Hemos tenido un debate en la Comisión Quinta con el director de la ANLA, el doctor Rodrigo Suárez, y en lo que tiene que ver con el departamento del Tolima, le solicitamos puntualmente una solución definitiva y lo más pronto posible para la problemática del distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima. Sabemos que ahí están de por medio no solamente la ANLA, sino también el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la misma Cortolima y los entes de control. Necesitamos que, por un lado, se puedan cumplir con los preceptos jurídicos, pero por otro, que no vayamos a tener una complicación social con cerca de 7.000 familias que actualmente están recibiendo, se están beneficiando del líquido que está suministrando el distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima. Esta semana celebramos la aprobación que obtuvimos en tercer debate del proyecto de ley de nuestra autoría, que busca conmemorar y exaltar la memoria de Juan Mario Lacerna Jaramillo, uno de los economistas y políticos más importantes del Tolima, y con ello autorizar al gobierno para que a través del Ministerio de Cultura se dote el panóptico de Ibagué. Acompañamos al ministro de Agricultura en el municipio del Espinal, donde socializó el apoyo de 2.500 millones para los algodoneros del departamento del Tolima y otras regiones del país. Y le solicitamos al gobierno nacional liderar la defensa de nuestros campesinos frente a la UGPP. Quisiera invitarlo a usted, ministro, usted que ha sido de causas bien difíciles, de liderar causas bien difíciles, que lideremos una causa desde el nivel nacional, que va a ser una causa transversal, muy seguramente le va a servir a muchos algodoneros del Tolima y del país, pero le va a servir a todo el sector agropecuario. Y es que tenemos que tenemos que no seguir permitiendo, mejor dicho, no sigamos permitiendo que la UGPP siga siendo un enemigo del sector agropecuario. Bueno, hasta aquí esta emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. Espero que lo hayan disfrutado, les agradezco que nos hayan acompañado y si Dios lo permite, la próxima semana aquí nos veremos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos en contacto.